Ah, tuve unos problemas con el primer video. Eh, ya le mando de todas formas el video anterior y este video. El otro siguiente punto importante son los antecedentes a estas radiocomunicaciones. Estas radiocomunicaciones son como una rama de la telecomunicación. Entonces, en los antecedentes puse un poco de la primera demostración pública en México de lo que de las telecomunicaciones. Digamos, el telégrafo eléctrico en México fue inventado por Samuel Morse en 1840. Esta prueba se realizó en la Ciudad de México el 13 de noviembre de 1850. Puse un poco del primer tendido telegráfico, que fue el 10 de mayo de 1849. Un poco de texto. De, la, un- lo que impulsó un poco a la radiocomunicación, esto fue hacia 1878. El presidente Porfirio Díaz creó la Dirección General de Telégrafos. Este, Es decir, esto impulsó al sistema telegráfico de pasar a 8.000 a 40.000 kilómetros tendidos, y a su vez unos años más tarde pues fue lo de la telegrafía inalámbrica o la radiocomunicación. Ya el siguiente punto importante ya es el central de mi tarea, que es la historia de radiocomunicaciones de México, en México. Y pues puse varios puntos, digamos, una pequeña introducción que es como lo anterior a los antecedentes, que en este caso pues 1907 fue esto de que ya se estaba implementando la radiotelegrafía o la telegrafía inalámbrica en el país. El siguiente punto, pues la primera emisión de radio. Yo puse de diversos, digamos, puse de radio, televisión y satélites por el hecho de que la radiocomunicación se basa en eso. Aunque tenga la palabra radio, sus aplicaciones se aplican en la televisión, radio, telefonía móvil y todo ese tipo de ¿cómo se puede decir? De instrumentos en los que se utilizan las ondas de radio. Pues bien, la primera emisión de radio fue alrededor de agosto de 1929, en donde el presidente Álvaro Obregón dirigió algunos mensajes, pero no atribuyo, no, no atribuyo este acontecimiento a esas emisiones porque solo fueron uno o dos discursos breves. En cambio, en mi opinión personalmente, yo considero más a la primera emisión de radio porque fue algo más formado, más transformado a lo que fue la primera emisión de los hermanos Adolfo Enrique y Pedro Gómez Fernández, quienes se lanzaron a aventurar a financiar y montar su propia estación de radio con todo y su transmisor y receptor y todo eso. Entonces yo tuve un aproximado de que esta primera emisión fue el 27 de septiembre de 1922, el cual duró un poco, más o menos un par de horas, tal vez un poco menos. Como no hay un registro preciso y obviamente no hay una grabación de las emisiones, se cree que estas emisiones de radio siguieron operando, pero terminaron a inicios de 1922. 1922. Otro punto de la ley de comunicaciones eléctricas, que esta ley se formuló el 24 de abril de 1926, en la cual se regula las comunicaciones a través de cualquier medio de comunicación que utilice medios de ondas de radio. Esta fue introducida por el presidente Plutarco Elías Calles. El siguiente punto es la primera emisión de televisión, en la cual en mi investigación se llevó a cabo alrededor del 19 de agosto de 1946. Esta fue la primera emisión, pero en blanco y negro. Ya después, en los años posteriores, me parece que en 1948 se empezó a crear la televisión a color, pero eso ya es otro tema, ya no tiene nada que ver con la... No, bueno, yo considero que ya no tiene nada que ver con la radiocomunicación, porque desde aquí ya estamos viendo la primera emisión de la televisión. Entonces, por eso no la incluí en esta, en mi tarea. Y luego puse una pequeña definición y la función, o sea, de cómo funciona, de cómo las ondas de radio funcionan, se mandan y luego al llegar a la televisión esta la desencripta, por así decirlo. Para la televisión solo se utilizan altas frecuencias, por lo que solo consiguen alcanzar pequeñas distancias. Algo que se me olvidó aclarar es que mientras menos frecuencia se ocupa, más distancia se logra.
Según lo que investigué, esto se debe a que la, la onda de radio va rebotando entre la Tierra y la ionosfera. Este punto ya no lo coloqué porque ya no me dio tiempo, pero algo sí sería esto. Y bueno, la definición: la televisión es un sistema para la transmisión y recepción de imágenes y sonidos a distancia que simulan movimientos. Ya, eso sería todo en esto de la televisión por ahora. Y equipos de microondas. El inicio de instalación de equipos de microondas fue alrededor de 1954. Eh, Nada más encontré, eso fue lo único relacionado que encontré en ese aspecto. Y luego ya pasaríamos a lo que son las satélites. Pues puse una pequeña introducción de cuando la Unión Soviética puso en órbita en el año 1957 el primer satélite Sputnik 1. Y bueno, un poco de texto extra para tener bien definido esa parte. Luego, el siguiente punto: primera emisión satelital. Bueno, la primera emisión satelital fue el 25 de junio de 1967, en la que varios países fueron invitados a hacer esta transmisión porque era una transmisión mundial, en la que 31 países vieron esta transmisión satelital en vivo, porque según lo que entiendo, la emisión satelital ya no es algo pregrabado, ya es algo en vivo. Entonces, este programa fue titulado Our World, que en español sería algo así como Nuestro Mundo, en el cual aunque lo vieron 31 países, solo participaron 14 países, en los que obviamente estaría nuestro país, México, en el que en el que cada quien mostraría un poco de su cultura, bailes, música, etcétera. Aunque cabe destacar que en esa presentación el que más destacó fue Inglaterra por su presentación con los Beatles. Y los Juegos Olímpicos de 1968, como ya en 1967 fue lo de, ¿cómo se puede decir? La primera emisión satelital. Pues puse un poco esto porque en ese momento no teníamos nosotros un satélite propio. No fue hasta, me parece, 1985 que nosotros tuvimos nuestro primer satélite propio. Pero me pareció interesante poner esta parte porque es como que otra cosa que todo el mundo vio y pues fue en vivo y fue la gran sensación de ese momento. Entonces puse algunos puntos importantes, como en la Organización Internacional de Satélites de Comunicaciones. Bueno, se incorporó esta en 1967, y una asociación multinacional fundada en 1964 con el fin de que un gran número de países fuesen beneficiados con la cantidad de satélites geoestacionarios puestos en órbita por la Unión Soviética y Estados Unidos desde 1957. Y esto sería todo en cuanto a la historia. Esto fue lo único que pude encontrar yo dentro de la historia de las radiocomunicaciones en México. Y ya como último punto sería la normativa. ¿Quién regula las telecomunicaciones aquí en México? Después de investigar, concluí que es la que se encarga de regular. Desde el 2003 se encarga de regular las normas y todo eso. Bueno, desde antes ya lo hacía, pero desde el 2003 alcanzó un cargo más grande y entonces ya regula las normas, las leyes y todo lo que tenga relacionado con las telecomunicaciones. Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que por sus siglas es llamado TIF. Este es un órgano autónomo y, pues, como ya dije, su objetivo primordial es el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones en México, según lo que está en la Constitución. Y por mi parte esto sería todo. Muchas gracias.